¿cuál fue el costo del pecado? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? No importa lo que decida, no importa cuál sea la decisión que yo tome, Dios ya eligió quién va a ser salvo y quién no. Entonces, ¿para qué me preocupo si Dios ya predestinó a las personas que se salvan y cuáles no? Dios solo quiere a las buenas personas. Yo no hice nada bueno como para merecer la ayuda de Dios o las bendiciones de Dios. Si alguna vez pensaste esto, déjame decirte que no sos el único. Pero también déjame decirte que Dios tiene la respuesta a todos estos cuestionarios y estas cuestiones que tienen que ver con la salvación y la vida de cada uno de nosotros. Y saben, Dios es muy claro cuando nos habla acerca de este tema. Antes de empezar, déjame agradecerte por compartir los programas, por estar presente. Empezamos un nuevo seminario sobre Apocalipsis que es fascinante. Está dividido, como ya les dijimos muchas veces, en 2 etapas. El licenciado Rubenar primero da el tema en general, enseña, nos explica lo que dice la Biblia sobre los diferentes temas del Apocalipsis. Y luego el viernes, junto con Johnny Carrazán, quien tenemos siempre el programa ¿Qué dice la Biblia? Y con Mariano, que él también está ahí en los estudios. Y pronto va a empezar a tener también un programa especial. Desarrollamos la lección a través de preguntas y respuestas. No te lo podés perder. Es momento de dar a conocer a todo el mundo que Cristo pronto viene. Pero sobre todo también es momento de trabajar. Es momento de predicar. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de que vos compartas nuestros programas, que te suscribas también a nuestro canal de YouTube. Y te recordamos siempre que los programas quedan a tu disposición una vez que ya están estrenados en nuestro canal. Por eso te invitamos a que no te quedes afuera. Tenés que ser parte de esto que es maravilloso. Y saben, Pablo le escribe una carta especial a Tito. Tito era una persona muy conocida por Pablo, y fíjense lo que le escribe y lo que le recomienda en la epístola de Tito, el capítulo 1, el versículo 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y sigue hablando un montón de cosas más que te invito a que la leas, pero me quiero detener solamente en este versículo para destacar ciertos puntos que son de vital importancia. En primer lugar, ¿en qué estás basando tu esperanza? ¿En qué estás basando el futuro de tu vida? Como cristianos tenemos que basar nuestra esperanza en una vida nueva. Todo lo que gira a tu alrededor, todo lo que vos haces, todo lo que vos obrás y manifestás, tiene que evidenciar que estás esperando a un Cristo que murió en la cruz, que resucitó y pronto nos viene a buscar. Dios te ofrece una nueva vida. Dios te da la esperanza de que todo esto va a acabar. Este mundo, sí, este mundo de sufrimiento, de dolor y de angustia, es pasajero. Dios quiere algo mejor para cada uno de nosotros. Por eso nuestra esperanza no debe ser motivada por cosas mundanas. Porque fíjense en la frase que dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pablo quiere profundizar y enfatizar especialmente en el sentido de que Dios primero no miente. Pero estas palabras se nos quedan cortas. Pablo quiere expresar la necesidad de que entendamos de que no solamente Dios no miente, sino que también es el único Dios verdadero. Él es el ser más confiable que podemos encontrar en el universo. Quizás las familias nos pueden engañar, quizás nos pueden traicionar. Quizás vos hoy te sentís traicionado por algún familiar. Fíjate que ni siquiera el amor es próspero en esta época. Es muy difícil que un matrimonio, que un noviazgo pueda seguir su curso normal sin tener problemas en el medio. Pero si hay alguien que no te falla, es Dios. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Y el versículo termina diciendo que la salvación desde antes de los siglos de los siglos. Y mi querido amigo, mi querida amiga, si vos crees que nadie te quiere, que a nadie le importás, déjame decirte que estás muy equivocado.
desde antes que nacieras, desde antes que te formaras en el vientre de tu madre, Dios ya había pensado en vos. Y Dios ya había planeado y planificado la manera de poder redimirte. Dios ya te tenía en cuenta. Entonces, no te dejes convencer porque no sos una persona importante o porque no le importás a nadie. Tenés que confiar que para Dios vos sos especial. Y Dios desde antes que vos nacieras ya te estaba dando una nueva oportunidad. Desde antes que nacieras, Dios ya te tenía en cuenta en su plan de salvación. Ese Dios eterno, ese Dios que fue, es y será, se toma el trabajo y la molestia de planificar un plan para que vos puedas ser salvo. Y decime si esto no es de gran bendición y de gran importancia. Pero ¿cuál es el plan? Hemos hablado muchas veces y por eso no vamos a ahondar en detalles. Pero sí tenemos que ver qué es lo que nos dice la Biblia. Y ese plan tiene que ver con la muerte de Cristo en la cruz. En nuestro canal hay muchos programas que hablan sobre ese tema, te invito a que vayas a verlos. Pero antes de la cruz, que hoy también vamos a tocar muy por arriba, nomás para poder entender, Jesús le había avisado a sus discípulos. ¿Saben? Jesús nunca deja a su pueblo a ciegas. Siempre le da luz. Siempre a través de diferentes profetas, a través de las Escrituras, iba revelando lo que iba a suceder. Y no es el caso, no es que haya hecho diferente con los discípulos. Para ello tenemos que ir a Lucas, el capítulo 9. Pensemos ahora en ese plan de salvación planificado antes del comienzo de la historia del mundo. Ya había empezado a estar en marcha ese plan para vos y para mí. Y constaba de varias etapas. ¿Y saben qué dice en Lucas, el capítulo 9? Los versículos 43 al 45. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos. Y ahora voy a leer el versículo 44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues le estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Cuando leemos los evangelios sinópticos, que se le dice a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos da un poquito más de detalle. Jesús no le dice que solamente iba a ser entregado, sino que también iba a morir. Pero también les explica que iba a resucitar. ¿Saben? Faltaba aproximadamente 6 meses para que Jesús muriera. Hacía 3 años los discípulos lo habían estado acompañando en un ministerio muy fuerte. Y todavía, si después leemos el contexto, ellos se seguían peleando por quién iba a ser más importante en el reino. Jesús ya les había hablado del plan, de cómo iba a ser, de lo que iba a tener que padecer, pero ellos preferían no escuchar. Lo más triste es que Jesús no solo iba a ser entregado, sino también ejecutado. Pero los discípulos preferían estar callados y hacer de cuenta que no entendían. Y entonces, para parafrasear un poquito lo que leíamos recién, ¿no? En otras palabras, Jesús le está diciendo cuando les dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, es recuerden. Recuerden, tengan presente todas las enseñanzas que yo les di. Y sigue diciendo en el versículo 44, vuelvo a leer, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres. Fíjense ustedes que Jesús nació para morir. Jesús vivió para morir. Cada paso que daba, cada palabra que decía, cada milagro que él realizaba, lo acercaba más a la cruz. Los discípulos pretendían de que Jesús sea el Mesías que ellos esperaban. Un Mesías que estaba pronto a liberarnos de esa esclavitud de los romanos. Un Mesías que no iba a ser solo un dador de milagros o un curandero como muchos creían,
sino que iba a ser un Mesías poderoso, un rey victorioso. Por eso, si ustedes después leen bien el contexto en el que Jesús les dice, ellos estaban peleando por quién iba a ser el primero, porque ellos querían un cargo importante en este nuevo reino instaurado. Ellos estaban preguntándose quién iba a ser más importante. Ellos estaban preguntando en esta, podríamos decir, en estas creencias preestablecidas del Mesías, qué cargo iban a ocupar. Y en medio de este lío, en medio de este pensamiento, Jesús les dice, recuerden que yo no vine para lo que ustedes creen. Y ahí se le derrumba todo el plan. Y saben, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. A nosotros creemos en un Dios que lo primero que nos causa cuando escuchamos la palabra de Dios es prejuicio. No lo aceptamos. Después también tenemos nuestras creencias preestablecidas de Dios. No, Dios quiere que yo sea así, así y así. Que haga esto o deje de hacer aquello otro y quedamos ahí. Pero eso no es el plan de Dios para nosotros. Esa no es la manera en la que Dios se quiere comunicar con nosotros. El concepto de Jesús lo tenemos que tomar a medida que lo conocemos. Pero ¿cómo lo vamos a conocer si no pasamos tiempo con Él? Por eso, en el versículo 45 dice, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle por esto. Saben, muchas veces las cosas desconocidas nos suelen dar miedo. Pero acá lo que Lucas quiere transmitir en realidad no es que Dios le había ocultado, sino que ellos, en su intención de conocer a Cristo, habían puesto por delante, por así decirlo, sus beneficios. Habían puesto por delante lo que a ellos les iba a hacer mejor, lo que a ellos les convenía. Pero Dios tenía que deconstruir esta idea en la mente de sus discípulos. Tenemos que entender que Dios viene a romper esquemas en la vida de los discípulos. Tenemos que entender que Dios viene a transformar estructuras mal preconcebidas. Y no es que yo esté diciendo cosas fuera de la Biblia, sino que esto tiene que ver con que muchas veces nosotros nos hacemos ideas de Dios de lo que los demás nos dicen. O nos hacemos ideas de Dios de lo que escucho en algún lugar. Si solamente nos quedamos en eso, estamos muy lejos de entender cuál es la verdadera naturaleza de Dios. Dios necesita que nos acerquemos a Él con un corazón dispuesto a ser transformado. Si vos te acercás a la palabra de Dios, te acercás a Jesús, pero tu vida sigue siendo la misma, hay algo que estamos haciendo mal. Cuando vos lees la palabra de Dios y tu vida no se transforma, hay algo que nos está faltando. Porque es así, uno no puede salir igual que como entró cuando se encuentra con el Rey de Reyes, con Jesús. Dios tiene que transformar nuestra vida. Y saben, muchas veces tenemos este mismo problema que tenían los discípulos. Escuchamos, pero no oímos. Muchas veces preferimos no oír porque lo que encontramos en la palabra de Dios me desestructura la vida que llevo. Va en contra del trabajo que estoy teniendo. Va en contra de lo que yo creí toda la vida, lo que me enseñaron. Pero ¿qué es más importante? ¿La palabra de Dios? ¿Lo que está escrito? ¿O lo que a mí me parece que tiene que decir la Biblia? Ese es el gran error que cometemos cuando nosotros nos ponemos por delante de lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús le estaba explicando el plan de salvación en esencia. Jesús les estaba diciendo, miren, yo no vine a hacer lo que ustedes quieren que sea. Yo vine a hacer lo que Dios me envió a hacer para que ustedes puedan ser salvos. ¿Se le acuerdan que recién leíamos en Tito que decía que desde antes de la creación del mundo Dios ya había planeado? Él se estaba ejecutando en el mundo el plan de salvación. Jesús estaba mostrándole a los discípulos que el plan de salvación iba a costar
la vida del propio Dios. Jesús fue Dios hecho hombre y vino a esta tierra y nació para morir, y Él lo sabía. Él sabía que le quedaba poco con sus discípulos en la tierra. Pero sin embargo no dudó en avanzar y en seguir por amor a cada uno de nosotros. Decime si no sos importante ahora para Dios. Decime si ahora no te sentís especial para Dios. Dios decidió sacrificar todo para que vos puedas tener vida y vida en abundancia. Y los discípulos prefirieron no ir, porque ellos entendían que iba en contra de todos, no los beneficiaba nada a ellos. Y muchas veces nosotros podemos caer en el error. Pero saben, por más que escuchemos o no escuchemos, por más que creamos lo que dice la Escritura o no lo creamos, las cosas van a suceder. Los discípulos no querían oír, pero sin embargo eso no evitó que pasara. Jesús murió en la cruz y está registrado. Y está registrado en todos los evangelios, pero quiero que leamos en el libro de Juan. Juan lo registra de una manera especial. Se lo conoce como el discípulo amado, ¿no? Y para ello tenemos que ir a Juan, el capítulo 19. Y voy a leer el versículo 26 en adelante. Y dice el versículo 26, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, entre paréntesis, lo dice por sí mismo, por Juan, que estaba presente, dijo a su madre, Madre, he ahí tu hijo. Después dijo a su discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió de su casa. Y el versículo 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y ahora vamos a terminar de leer los últimos 2 versículos. Pero saben, Jesús había estado más de 24 horas despierto, sufriendo castigos, no solamente corporales, sino también mentales, sino también espirituales. Todos sus amigos, todos aquellos que leíamos en el versículo anterior que habían decidido no escuchar, prefirieron no escuchar eso porque no les convenía, lo habían abandonado. Solo se encontraba a los pies de la cruz su madre y este mismo Juan, este discípulo amado. ¿Dónde estaba el resto? Ahora yo me pregunto, ¿dónde estaban todos aquellos que lo seguían a Jesús cuando hacía milagros? ¿Dónde están todos estos seguidores de Jesús que cuando Él les multiplicaba el pan lo aplaudían? ¿Dónde están todos aquellos que cuando veían a Jesús entrar en un pollino se inclinaban y lo reverenciaban y lo querían coronar como rey? ¿Quiere decir que sigo a Jesús y lo honro solo en las buenas? ¿Quiere decir que ellos decidieron solamente seguir a Cristo porque se beneficiaban o económicamente o se beneficiaban de alguna manera? ¿Qué pasa cuando las cosas no van bien? ¿Qué hacemos con Jesús cuando las cosas se ponen difíciles? Y a Jesús, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la vergüenza, estando Él en paños menores, colgado de la cruz, totalmente castigado, el cuerpo lacerado, su mente torturada y fatigada por el peso, revestido de una corona, coronado con una corona de espinas que le causaban un dolor tremendo, Jesús sigue pensando en el otro. Él ve a su madre y le dice a este joven, a este Juan, que era joven en ese momento, Juan, necesito que cuides a mami. ¡Cuánto cariño! Jesús tranquilamente podría haberse enojado o podría haber puesto resistencia. O quizás
Se podría haber entregado a la muerte y listo. Pero sin embargo, en ese peor momento de angustia, se seguía preocupando por el otro. Dios se sigue preocupando por cada uno de nosotros. Dios nunca nos deja de amar. Él nunca deja de ser Dios. Ese Dios verdadero, ese Dios perfecto, siempre está pendiente de lo que pasa a su alrededor. Siempre está pendiente de lo que te pasa y de lo que me pasa. Entonces fíjense que en el versículo 28 dice, tengo sed, pero para que se cumpliese la Escritura. ¿Saben? Su agenda estaba organizada por su Padre. Todo lo que él tenía que hacer ya estaba escrito de antemano. Y Jesús vino a cumplir la ley, no a ir en contra de ella. La agenda de su Padre para Jesús era una agenda horrible porque sabía lo que le iba a pasar. Pero para él era hermosa porque sabía que su muerte en la cruz iba a significar que vos y que yo pudiéramos tener una nueva oportunidad. Y el versículo 29 y el versículo 30 dicen, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y ahora sí el 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Y entonces ellos empaparon un vinagre con esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y así, en ese momento, el Salvador de este mundo entregaba su vida por vos. Pero no sin antes expresar, consumado es. Palabras de dolor para aquel hombre en la cruz. Palabras de tristeza para aquella madre que estaba a los pies de la cruz y los poquitos seguidores que habían quedado con él, aquellos más cercanos y los más íntimos. Pero palabras de triunfo para vos y para mí. Cuando uno estudia un poquito más en profundidad las palabras en el idioma original, este término quiere expresar llevado a su fin completo y perfecto. En otras palabras, este consumado es de Dios, expresaba de que el plan de salvación se estaba realizando a la perfección. Todo se estaba cumpliendo, las escrituras se estaban cumpliendo, todas las profecías se estaban cumpliendo y se siguen cumpliendo, es lo que vamos a estar estudiando en este seminario. Y Jesús cierra los ojos y entrega su espíritu al Padre, para luego abrirlos y cambiar esta corona de espina por una corona de Rey de Reyes. Dios con esta expresión, Jesús con esta expresión de consumado es, o en otras palabras, llevado a su fin completo y de manera perfecta, terminó la obra que su Padre le había dado en esta etapa en la tierra. Ese plan de salvación, forjado desde el principio, estaba llegando al fin en la etapa que era necesario. Eso que leíamos en Tito, que desde antes de la fundación, Dios ya había planeado, se estaba llevando a cabo. Fue el principio del fin para Satanás. Satanás, con esa expresión, perdió su última oportunidad. Y Dios decidió tomar esa responsabilidad. Él murió porque te ama. Él murió para darte una nueva oportunidad. Para que cuando Él venga pronto vos puedas tener una corona así como la que Él tuvo. Él dio su vida para que vos puedas tener una mejor forma de vivir. Saben, cada golpe, cada escupitajo, cada insulto, cada laceración, cada latigazo, Él lo recibió para poder redimirte. Con esta muerte en la cruz, hoy nosotros podemos ser restituidos. El plan de salvación mostraba de que todo se estaba cumpliendo,
Pero no termina ahí el plan de salvación. Dios resucitó, fue al cielo y hoy está cumpliendo una obra especial. Esa obra que nos hace a cada uno de nosotros entender de que el plan de salvación no fue fácil. Dios tuvo que ver a su Hijo amado morir en la cruz. La angustia que Jesús sufrió desde que entró a este mundo, Él la soportó para darte a vos la posibilidad de poder ser salvo. ¿Por qué nosotros hacemos oídos sordos a esto? ¿Por qué nosotros no tomamos esta gran oportunidad que nos da Jesús? ¿Por qué preferimos poner nuestros propios beneficios por encima de lo que Dios nos quiere brindar? ¿Por qué perdemos el tiempo poniendo nuestra esperanza en cosas mundanales cuando Dios nos quiere dar una nueva vida? ¿Por qué ponemos nuestra esperanza en cosas pasajeras cuando podemos abrazarnos al Eterno? ¿Qué estamos esperando para entregarnos a los pies de Cristo? ¿Qué estamos esperando para entregarle nuestra vida a Dios? Basta de rodeos, basta de dar vueltas. No es momento de ser dubitativos. No es momento tampoco de quedarnos de brazos cruzados. Todo, las Escrituras, como lo que dijo Jesús en su momento, se cumplió. Y hoy se están cumpliendo. Es por eso también que decidimos realizar este nuevo seminario. Este seminario sobre Apocalipsis nos va a enseñar qué tiempo estamos viviendo, cuánto falta para que venga Jesús, si se puede poner una fecha o no. Pero todo es de importancia para nuestra salvación. Imagínate que mañana Cristo vuelve y vos sos de la parte que lo está esperando. ¿No te parece muy triste? O decime, ¿qué pensarías, qué sentirías si en el momento que viene Cristo vos lo esperás con ansias? Pero esa persona que vos amás puede ser un esposo, una esposa, un tío, una tía, un primo, un amigo. No está listo para recibir a Dios. Y vos recibís tu recompensa, la vida eterna. Pero ese ser querido, no. Qué difícil que sería, ¿no? Es momento ahora de poder trabajar por ese. Es momento de trabajar de manera incansable, no bajar los brazos, entregarle nuestra vida completa a Cristo. Es momento ahora de pensar en el otro y no solo en nosotros. El plan de salvación se está llevando a cabo. Cristo murió, resucitó y pronto va a venir. ¿Va a suceder? Lo creas o no. Va a suceder, lo compartas o no. Pero Dios quiera, y es mi mayor deseo que cuando Cristo venga, vos estés con los brazos abiertos esperando su regreso. Pero no solo, sino con aquellos familiares a quienes decidiste compartirles su palabra.